El 30 de abril de 2024, Bandai Namco publicó el tráiler de Dragon Ball Sparking Zero, Maestro y Aprendiz, en donde pudimos apreciar diferentes ejemplos de esta dinámica, como Piccolo junto a Gohan niño, el maestro Roshi con sus alumnos de la escuela Tortuga, Videl acompañada de la versión adulta del hijo de Goku, Bills con Whis y finalmente a los dos guerreros del futuro. Al igual que en cada video, analizaremos a profundidad lo que nos han enseñado, a ver qué tipo de similitudes hay con Budokai Tenkaichi 3. En el primero nos acompañó Beck Da Fuck, en el segundo Marian Max y el día de hoy estamos con Zenkai Z. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Aquí Zenkai Z, su canal de niveles de poder, curiosidades y videojuegos de Dragon Ball. Agradezco mucho a mi pana el buen Medatrox por la invitación y les comento, estamos muy emocionados por tener un nuevo tráiler y por ende más información y datos brutales del nuevo Sparking Zero. Así que bueno, comencemos con este análisis. Comenzando con la relación del vínculo inquebrantable, vimos el Bakuretsu Makojo, movimiento que no solo aparece en Sparking Meteor, sino que también se vio en la serie cuando Piccolo defendió a Gohan de un Saibaman. Este respondió con el clásico Gekiretsu Madan, cuya inspiración probablemente fue el arrebato de ira que tuvo frente a Freezer en segunda forma. En el estilo de lucha heredado, Yamcha hizo el Shin-Roga Fufuken, habilidad característica del ex bandido del desierto. El agarre del ermitaño no presenta diferencias al original y tampoco su Mafuba, siendo esta la ultimate del maestro en el videojuego. En el anime lo utilizó en el Tenkaichi Budokai número 21 bajo la identidad de Yaki-chun. Krillin por su parte realizó el Kakusandan, técnica que salió como venganza hacia los Saiyajins al presenciar la muerte del pupilo de Kame Sennin. Con el contundente llamado de la justicia ante los ataques de su futura esposa, Gohan realizó el Sonic Sway o evasión sónica, que se ejecuta manteniendo círculo más triángulo, otra de las defensas que regresa del Tenkaichi 3. Luego, la hija de Mr. Satan realizó una serie de golpes y patadas similares a las de su moveset de Sparking Meteor, ya que están extraídas de su pelea contra el Gran Saiyaman Popovich. Del seguidor de la divinidad apreciamos la devolución de bolas de ki simples y cargadas, a la par de dos counters al parecer exclusivos del ángel al orbe de cataclismo y supernova del dios de la destrucción. Ojito aquí, atención, y discúlpame un poquito por interrumpirte mi buen amigo, pero he notado algo sumamente interesante, un posible easter egg que funciona como mecánica también. En el momento que Whis saca ese vasito de helado con fresas, podría tratarse de un taunt, o para burlarnos del oponente, y que en la nueva beta del Tenkaichi 4 latino se usa para bajarle algo de ki al enemigo. Tampoco hay que descartar la posibilidad de que se trate de una habilidad de ráfaga, las que se activan con L2 más círculo, y que se cure algo de vida al degustar dicho postre. Todo esto y más ya lo hemos hablado en los últimos videos que he estado subiendo al respecto, con perdón de Medatrox y un poquito de spam saludable para que vayan a verlo cuando acaben este video. Construyendo esperanza para el futuro, comenzó con una contra Z que mandó a volar por los aires a Trunks. Cabe destacar que a diferencia de lo que creí, tras realizarse se ejecuta una patada automática, porque es la segunda vez que vemos esa continuación, siendo la primera el gameplay entre Goku y Vegeta. Aún así, en mi opinión, sigue siendo más parecida a la del 2 que la del 3, ya que hasta ahora no la vimos de espaldas, y eso puede ser crucial en el meta. A eso le siguió el destrozo final, el Kamehameha, la definitiva combinada entre los androides, la transformación en Super Saiyajin por parte de ambos, el Burning Attack y el finisher del Gekiretsu Rambu. Para culminar, esta es la plantilla de personajes actualizada. A pesar de no haber rastro de los Aru de Gohan niño, los Gran Saiyamans, los Super Saiyajin 1 y 2 de su versión adulta, su estado definitivo o la versión Fin o Super de Piccolo, nuevamente la fidelidad del material de origen al Budokai Tenkaichi 3
es excepcional. Sin mencionar el atrevimiento de dejar al homónimo del pasado sin su brazo izquierdo, cosa que siempre se había censurado en los videojuegos. Y aunque no me parezca gran cosa, debo recordarles que ni siquiera en Xenoverse hicieron eso de dejarle solo un brazo. Si bien no marqué todas las referencias, están viendo en pantalla algunas que se quedaron en el tintero, lo que hace notar en que están tomándose las cosas con calma y a detalle, lo que habla muy bien del Sparking Zero. Sumado al hecho de que todavía no tenemos fecha de lanzamiento, mi hype está elevándose por las nubes. Pues bueno, hermano, estamos ante un tráiler sumamente genial y vistoso, pero que realmente no nos revela tanto como esperábamos. Se podría decir que, para mí, ojito, en lo personal, los personajes que se roban todo el protagonismo y son la gran revelación de este tráiler son sin duda alguna el dúo divino de Whis y Bills. Personajes que espero estén rotísimos y que estén a la altura de su reputación de la serie. Muero de ganas por jugar con ellos y ver qué tan invencibles son. Pero bueno, me tengo que ir velozmente a sacar más datos y análisis de este futuro videojuego en mi canal. Un honor ser tu invitado otra vez. Adiós, chicos, nos vemos en una próxima colaboración. Por mi parte, debo decir que escuchando las palabras de Zenkai, me da un poco de intriga cómo manejará Bandai Namco los combates online, casuales y competitivos. ¿Será que meterán rangos como bronce, plata y demás como en League of Legends? ¿Habrá posibilidad de tener dos balances distintos a la hora de combatir por diversión o tomarte en serio el juego? Quedaremos a la espera de futuras noticias. El antecedente que tenemos es el del Team BT4, que implementó un método a partir de la beta 12 por el cual se le daba diferentes estadísticas a cada luchador según si tenían la capacidad de volar, si tenían predilección por el cuerpo a cuerpo, las ráfagas de ki, si eran tanques o gigantes, en un intento, bastante acertado de hecho, de balancear el competitivo en línea lo máximo posible sin dejar de lado lo que hacía especial a cada personaje. En la versión 13.2 solamente Nappa está baneado ya que es invencible y hablaremos el porqué en otra ocasión. No creo que los nombres de las relaciones en este tráiler estén por casualidad. Si recuerdan al Naruto Ultimate Ninja Storm 4, al contar en el mismo equipo con personajes que se relacionan entre sí, tenían jutsus diferentes a los que venían por defecto. Sería una lástima si esto se queda ahí y no se incluye alguna dinámica especial como el 2 vs 2 del Tenkaichi Tag Team Online, teniendo en cuenta que ya se hizo algo parecido en Xenoverse y en Battle of Z. Quedará a esperar para ver con qué nos sorprenden. Ojalá incluyan sangre, fusiones y otros detalles que eleven exponencialmente la calidad de este título. Muchas gracias a Zenkai Z por haber ayudado con el guión de este video. Te dejo su canal en la descripción. Recordá que, al igual que Marian Max y Matías Espinosa, podés ser un miembro del canal para obtener mejoras adicionales. Déjame en los comentarios a qué youtuber querés que traiga para hacer análisis en conjunto como venimos haciendo hasta ahora. Y te aviso que ya podés meterte al torneo en línea de Budokai Tenkaichi 2 que haremos el 12 de mayo, el cual será transmitido en vivo por twitch.tv/dbzbto online. Para ingresar tenemos el link del servidor en la descripción. Recordá que hacemos un torneo de cada juego de Tenkaichi por mes y estamos a nada de que llegue la Copa América. Ya sabés que mi nombre es Medatrox y nos vemos muy pronto.